Muy bien, pues vamos. Muy bien. Vamos a ver el sistema de coordenadas polares, de qué manera se enlazan, ¿no? Y cómo se hace la dependencia, ¿no? Quién depende de quién, así como hemos visto en funciones reales, ¿no? Funciones reales que llegamos a establecer una relación entre una variable y otra. De igual forma se establece una relación entre una variable y otra, ¿no? Para este caso, ¿no? Cuando vemos funciones, establecemos una función igual a f de x, ¿no? O lo que hacemos dentro de los reales, establecemos esa relación, ¿no? Donde decimos que el y depende, o el f, ¿no? ¿No? El f depende de x, eso es lo que hacemos en los números reales, ¿no? Todo eso, ¿no? El f depende de x. Entonces, a medida que se va variando los x, se va determinando qué cosa, los valores de f. Entonces, eso es lo que se ve y se hace en lo que es función. Pero en el sistema, ¿no? Coordenado polar, lo que se hace dentro del plano cartesiano es establecer, no necesariamente se establece una función, no hablamos ahí ya de función, establece elementos dentro del plano cartesiano x, y, de tal manera que estos dos elementos se lleve a otro sistema, que es el sistema de coordenadas polares, que es el sistema de A, donde acá se evidencia que esta variable, ¿no? En cierta forma, si lo vemos como función, depende de esta variable, depende el y. Y para este caso va a depender, no, por lo contrario, acá va a ser, la función va a ser f de r, va a ser una función que va a depender del A, ¿no? En cierta forma hay una diferencia, ¿no? Pues acá va a ser, es una función que va a depender mucho del ángulo. A medida que se va a ir eh, y dándole valores al ángulo, se va a ir deteniendo qué cosa, estos pares ordenados, ¿no? Todos los pares ordenados, pero ya en el sistema polar, ¿no? En el sistema polar. Entonces, para poder manejar el sistema polar, lo que tiene que tener necesariamente el manejo, ¿no? De las funciones trigonométricas, de los ángulos notables, sobre todo. Es decir, manejar todos los ángulos, ¿no? Notables, ¿no? En el sistema, ¿no? El sistema cartesiano, que es de todos los 360 grados con respecto a las funciones, a la función de seno y coseno, sobre todo, ¿no? Las funciones, pues mayormente las curvas que van a discutir mayormente están representadas por funciones de senos y cosenos, ¿no? Funciones de senos y cosenos. Entonces, si acá, ¿no? Es necesario, ¿no? Empezamos de cero, ¿no? Por acá tendremos pi medios, por acá tenemos pi, ¿no? Por acá tendremos 3 pi medios, ¿no? O sea, por acá tendremos 2 pi. Entonces, tenemos que manejar, ¿no? Dentro del sistema polar, ¿no? Estos elementos, por ejemplo, el círculo unitario, para hacer un ejemplo claro, pues a medida que va variando, ¿no? Variando el ángulo, empezando de acá, ese ángulo va a estar variando en este sentido, en el sentido antihorario. Entonces, a medida que vamos particionando, ¿no? Particionando esos 360 grados, es decir, el teta va a variar entre 0 y 2pi. Entonces, a medida que se va alternando el ángulo, empieza en este sentido, se va a ir obteniendo los pares ordenados, ¿no? Si acá va a estar el ángulo, y ese va a ir variando. Entonces, a medida que se va dando valores a ese teta, se va a ir obteniendo ¿qué cosa? Los pares ordenados, ¿no? Los pares ordenados. Todos los pares ordenados, que llegue justamente ese conjunto de pares ordenados, llegue a constituir una gráfica en el sistema polar, en este sistema de coordenadas polares, ¿no?
Van a haber, obviamente, algunas propiedades que necesariamente se van a, hablamos de gráfica, vamos a hablar de qué manera se mueve el R y de qué manera se mueve el teta. Bueno, pues ahí va a haber toda una discusión entre radio, el radio necesariamente al ser radio tendría que ser positivo, porque establece una distancia, y ese radio estaría justamente dado por acá. Bueno, estamos hablando de un círculo, es el mismo radio para cualquier punto, ¿no? Pero si hablamos de otro tipo de gráficos, no necesariamente va a ser el mismo, ¿no? No necesariamente va a ser el mismo, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver en este momento. Bien, dicho eso, vamos a empezar. Sistema de coordenadas polares. La definición nos dice lo siguiente: CL, una semirrecta fija, como podemos ver en la parte de gráfico, a esa justamente recta fija le llevamos a llamar eje polar, ¿no? Ese es el principio, ¿no? Entonces, esta recta siempre le vamos a, se recibe el nombre como eje polar. Es en principio, ¿no? Es decir, acá, a partir de acá empieza a ser justamente el giro, ¿no? Como les decía, esos pares ordenados que vamos a encontrar en el sistema de coordenadas polares va a estar en función de r y θ. Entonces va a depender mucho del ángulo, y el ángulo me va a permitir ver la variación de radio. O sea, a medida del ángulo va a ir, ¿no? Va a ir viendo ese radio, que en realidad el radio viene a ser una distancia, ¿no? Por eso le dice, ¿no? La dice CAL, la semirrecta fija, llamada eje polar, ¿no? El origen, dice, estoy acá, se le denomina el origen, que bueno, en realidad esto se le recibe el nombre de polo, ¿no? Que es el polo, que lo notamos en este caso, lo vamos a estar anotando por una O, ¿no? Y R la distancia justamente del polo, ¿no? Al punto P, que va a estar en términos del teta y en términos de R, ¿no? Pues seguiremos hablando en el término de R o T. Y el ángulo, justamente, el teta es el ángulo de la medida, justamente entre eje polar y, ¿no? Donde se encuentra justamente este ángulo, ¿no? Es decir, haciendo la apertura. Ahí dice el teta es la medida del ángulo que forma el eje polar con el segmento P, ¿no? Entonces decimos que P tiene coordenadas polares en términos, ¿no? Y lo escribimos justamente. La notación, como le había mencionado, va a ser R de teta, ¿no? R de teta. Entonces, a diferencia, ¿no? Como veíamos en plano cartesiano, ya les mencionaba hace un momento, se escribe de esta forma, ¿no? Como ustedes pueden ver, de esta variable depende esta. Al revés, de esta variable depende del teta, ¿no? A medida que va variando el teta, el radio se puede hacer siendo muy chiquito, puede hacerse muy grande, ¿no? Se puede hacer muy grande. ¿El radio puede hacerse? Sí, puede hacerse, ¿no? Porque de repente esta distancia, bajo ciertas circunstancias, se puede volver cero el radio, ¿no? Entonces no hay una distancia en cierta forma. Sí, puede ser que acá la gráfica que vamos a establecer en coordenadas polares, posiblemente esté pasando por el punto de origen, por eso que se convierte el radio C, ¿no? Puede darse que el radio puede ser C. Eso va a depender mucho del ángulo y de la ecuación que se esté discutiendo, ¿no? Pues, pero para esta parte sí es necesario el manejo de los ángulos notables, necesariamente. Es decir, manejar desde 0, 30 grados, 45 grados, 60 grados, 90, 120, 135, 150, ¿no? 180, y así, ¿no? Son triángulos que en realidad son notables, que se puede establecer la simetría inclusive, ¿no? Hasta 180 grados y de ahí hasta 360 grados. Entonces eso ya es un manejo que tienen que necesariamente ustedes tenerlo para establecer las gráficas con toda facilidad. Entonces, por esta parte es indispensable el manejo de los ángulos notables. Y como es. Muy bien.
Muy bien, entonces el cambio que se hace, ¿no? Dentro del sistema cartesiano, el cambio que se hace es el siguiente, ¿no? En efecto, usted ya estoy seguro que uno lo conoce. Tenemos el elemento que tenemos acá, el elemento x, y, ¿no? Es el elemento x, y. Para llevarlo justamente al sistema polar, lo que tenemos que hacer al x, ¿no? Así hacemos ese, en cierta forma, ese cambio de variable, ¿no? Lo relacionamos, ¿no? Con el radio y el ángulo, ¿no? Relacionamos mediante las funciones trigonométricas, ¿no? Porque si queremos la distancia del x, queremos esta distancia en cierta forma, queremos x, ¿no? Eso es lo que nosotros queremos, y queremos relacionarlo entre el ángulo, ¿no? Necesariamente va a ser el ángulo coseno de, que si ponemos x, ¿qué representa x sobre r? ¿Qué representa x sobre r? Entonces, con respecto al ángulo, está representando el cateto adyacente sobre hipotenusa, y esto que sería exactamente el coseno. Y de acá obtenemos que el x justamente es el r coseno. Entonces estamos vinculando con las funciones trigonométricas. Igualmente va a pasar con lo otro, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos y, que es el cateto opuesto, sobre r, justamente va a ser el seno de teta? Y acá obtenemos que y va a ser igual a r seno de teta, ¿no? Entonces, mediante ese cambio de variables, justamente se establece esta relación, y a partir de ahí, ¿no? Ahora usamos Pitágoras para establecer justamente la distancia que vas a tener del punto teta hacia este punto. Esa distancia justamente viene a ser ¿qué cosa? En función ya de x, en términos de r y de teta, no es otra cosa que x, ¿no? Es decir, elevando esto al cuadrado, nos quedaría justamente esto al cuadrado más esto, sacándole raíz me quedaría exactamente, ¿no? Exactamente r, ¿no? Es decir, acá r al cuadrado vendría a ser justamente, ¿no? Si queremos acá, x al cuadrado más y al cuadrado. Y ahí es donde sale radio, ¿no? Donde sale radio. Y además tenemos la tangente, ¿no? Del triángulo podemos observar que la tangente del ángulo es inmediata. Observar que es el cateto opuesto sobre adyacente, por lo que sale y sobre x. Donde evidentemente para tenga cierto asidero dentro de los reales tiene que ser necesariamente diferente de cero. Porque si este cero no tendría ningún sentido, no sería indeterminado. Entonces el tema ¿no? del ángulo, en cierta forma, como lo relacionamos con la tangente, hay que tener en cuenta esta restricción, ¿no? Hay que tener en cuenta esa restricción. Bien, una vez que ya tenemos ese cambio variable ya en el sistema coordenado, lo único que vamos a hacer, vamos a variar ¿qué cosa? El x, en este caso para el x, el ángulo, el r. Entonces sería para hacer el cambio, ¿no? El cambio de variable en medio al nuevo sistema. Bien. ¿Acá todo claro, jóvenes? ¿Alguna duda? Perfecto, ya usted lo conoce. ¿Una duda, jóvenes? Todo claro, profesor. Listo, sí. Dice coordenadas polares. Dado un par ordenado, en este caso ya en términos de r teta, es un punto en coordenadas polares, r teta, y no necesariamente es único. Dice. Si r fuera 0, teta es indeterminado, ¿no? O sea, puede darse que sea indeterminado, porque eso va a depender mucho, si se dan cuenta que va a depender mucho del ángulo que tome, ¿no? Dice así, el polo teta tiene coordenadas de la forma 0 teta, o sea, el 0 puede ser arbitrario, ¿no? Puede ser arbitrario, no necesariamente puede ser 1. Si puede ser 0, y el teta puede ir variando, ¿no? Puede ir variando, ¿no? Es decir, ese punto puede ser 0, el R, pero el teta puede ser variante, como es arbitrario, puede tomar cualquier valor, ¿no? Cualquier valor puede ser, ¿no? Y la curva puede repetirse. Entonces, ven que las funciones trigonométricas son justamente, sus gráficas son cíclicas, que siempre se va a repetir. Entonces, por eso que siempre vas a obtener valores del teta, ¿no? De cierta forma regresa ¿no? La gráfica a repetirse.
¿no? Por eso hoy en día son periódicas. Muy bien. Coordenadas polares, ¿no? Coordenadas polares. Seguimos con coordenadas. Por ser R una distancia, ¿no? Se puede decir que no, es positiva, mayor o igual que cero, pero a veces es conveniente, dice que R tome valores negativos por cuestiones realmente de gráfico. Para ver los gráficos es necesario que tome negativos. Entonces logra, en este caso dice definiendo P igual a menos R, T, ¿no? Y ahí se va a ver, ¿entienden? Como ven la gráfica, se ve una simetría respecto al, ¿no? Respecto al, ¿no? Al origen, ¿no? En este caso respecto al origen. Se ve una simetría, ¿no? Vamos a ver, y lo que estás haciendo este ángulo le estás sumando 180 grados. Eso es lo que en realidad se está haciendo, ¿no? Por eso que acá aparece R más teta. Entonces yo hago a este ángulo, le sumo 180 grados y me va a salir justamente este ángulo. Ahí sería menos R, ¿no? De cierta forma se da simetría respecto al origen, respecto al polo, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces los elementos que vamos a tener como referencia son el polo y el eje polar. Y a partir de ahí se va a ir variando, ¿no? Y tener todas las referencias de los ángulos. Y de ahí todo se simplifica. Y de ahí se puede ver la extensión tanto del R como el θ. Es decir, de a dónde va a estar oscilando el ángulo y de acuerdo a esa oscilación, cómo va a estar variando el radio, ¿no? Entonces, a medida que va tomando los valores, ¿qué va a tomar? Valores de θ, ¿qué distancia estaría tomando el R? ¿No? Porque al final de cuentas el R se está generando, de cierta forma, una distancia, considerándolo, ¿no? Que a medida que varía el θ, reitero, se va a alterar la dimensión del radio. ¿De acuerdo? Muy bien, seguimos. Algunas observaciones que nos dice lo siguiente. Dice, la primera, si P tiene coordenadas polares, donde P también se puede escribir de esta forma. Es decir, R, θ lo puede escribir como la variación para el caso de θ, como θ más menos, ¿no? Más menos 2n más pi, o menos R, θ 2n menos. Entonces, eso va a depender con el n que pertenece a los enteros, ¿no? Eso va a depender, obviamente, cómo se va a mover, ¿no? Pero al final dice que esto de acá también se puede expresar de esta forma, ¿no? Esa es la primera observación. La segunda dice, si P no es un polo, existe un solo par de coordenadas polares, R y D, si no es un polo, ¿no? Ahí no tengo el polo, ¿no? Entonces se va a considerar esto, donde las variaciones, tanto el R va a ser obviamente positivo y el ángulo va a ser de 0 hasta 2pi. Que si no toma C, eso no, es lo que te está diciendo, ¿no? Si no es polo, está diciendo que el R no puede tomar C. Si va a ser siempre positivo cuando se ve el D de 360 grados, si no es polo, ¿no? Volvemos que el polo, haciendo esto, ¿no? La gráfica ahí, esto es el polo. Y si al no ser polo, justamente no estamos obteniendo R igual a C. Eso es lo que está tratando de decir la observación 3, ¿no? La observación 3. Perdón, la 2. Y en el caso 3 dice que lo puedes denotar R, θ, es lo mismo que ponga menos R, θ más pi, ¿no? Θ más pi. Entonces, algunas observaciones. Ahora vamos a ver la simetría. Simetría respecto al eje polar, ¿no? Sabemos que el eje polar justamente es prácticamente lo que está haciendo referencia el X en plano rectangular, ¿no? Este es el eje polar y ahí estamos hablando de la simetría, ¿no? O sea, acá tenemos el elemento Rθ, en el otro extremo va a ser R menos θ. Es decir, el radio no está cambiando, es decir, la distancia no está variando. La distancia no está variando, sigue siendo la misma. Lo que sí está cambiando es el R. Como esto está en este sentido, lo estamos llevando en sentido horario, entonces si lo ponemos en sentido antihorario va a ser menos pi. Por eso que aparece acá menos pi, ¿no? Y por acá también tenemos simetría respecto, de cierta forma,
al polo, ¿no? Como pueden ver acá, este es el polo. Y si yo tengo una distancia por acá de R hasta este punto, donde este ángulo va a ser exactamente, este ángulo de acá va a ser exactamente pi menos, ¿no? Pi menos θ, ¿no? Eso se puede evidenciar, ¿no? Por acá, ¿no? Puede evidenciar que por acá sería θ. Por eso es que aparece todo este ángulo, pi menos θ, ¿no? Igual forma va a pasar para la parte de abajo, ¿no? Todo esto va a ser pi, pero si este es θ, esto va a ser pi menos θ. De esta forma, simetría respecto a todo. Lo que acá hace referencia respecto al eje polar que tienen que ver con esto, ¿no? Tiene que... Entonces hay que ver una es la simetría respecto al eje polar, otra es la simetría respecto al origen, ¿no? Así como veíamos funciones pares, impares, un cálculo diferencial, ¿no? Entonces, simetría respecto al eje polar y simetría respecto al propio, ¿no? Polo, ¿no? Ahí notando. Obviamente va a depender mucho del ángulo, cómo esté variando, o cómo esté variando el ángulo. Muy bien, digamos. También se establece, se toma como referencia, ¿no? Simetría respecto a pi medio. También va a ser muy determinante esta asimetría, porque de cierta forma ayuda a poder establecer gráficos, ¿no? En polares. Entonces, una curva es simétrica respecto al eje pi medio, sí, se cambia r, θ por r, pi menos θ o menos r menos θ. Entonces, podemos considerar acá simetría respecto a esto, como podemos ver acá. Por acá puede aparecer p, y para este caso pi menos θ, considerando que esto es pi, ¿no? Entonces, necesariamente ese ángulo va a ser pi menos θ. Muy bien. Por acá también tenemos, ¿no? Ese que en la primera figura. En la segunda, acá tenemos θ. Por acá tenemos θ. P en R de θ. Y por acá la simetría sería menos R, θ. Bueno, en forma más general con respecto a las simetrías, ¿no? Eh, hay que ver ahí, ¿no? Va a depender mucho de la ecuación, ¿no? De qué manera se está moviendo, ¿no? Va a depender mucho de la ecuación de qué manera se está moviendo. Como se dan cuenta, va a depender mucho del ángulo, ¿no? Del ángulo con el que está formando, ¿no? Con el eje polar. Va a depender mucho para poder establecer la simetría respecto, ¿no? A pi medio, ¿no? Va a depender mucho de ese ángulo, ¿no? Va a depender mucho de ese ángulo. Muy bien. ¿No? Yo creo que ya en cierta forma ya lo habíamos establecido arriba, simetría respecto al eje polar, perdón, al polo era en realidad el origen. La curva dice simétrica respecto al origen si se cambia θ, de θ por θ. No, ya lo habíamos mencionado, ¿no? Entonces acá tenemos esto, θ, le sumas pi, ¿no? Esto, ¿no? En realidad acá debe ser θ más pi. Abajo, ¿no? Pues se puede ser θ más pi, ¿no? Se cambia por esta expresión. Y obviamente no se va a alternar la ecuación, no se va a alterar. Entonces ahí sería simetría respecto al polo, ¿no? Respecto al polo. Muy bien. Muy bien, vamos a ver, dice gráfica de funciones, en este caso de ecuaciones en coordenadas. Por eso ahí el tema, que le decía, ya se pierde la definición de función, porque no necesariamente ya si relacionamos ese radio dependiendo del θ, no necesariamente me establece la definición de función que se ve en cálculo diferencial, ¿no? Si es para funciones reales, porque te vas a encontrar con gráficos que en realidad más que ya una función viene a ser una relación. Por eso que se habla de gráfica de ecuaciones en coordenadas polares, ¿no? De ecuaciones. Es decir, estamos hablando de manera ya implícita, ¿no? No necesariamente de forma explícita, ¿no? Porque va a depender mucho cómo se esté moviendo y ahí va a aparecer la simetría y todo esto. Entonces ya no es una función. Entonces la gráfica de una ecuación, dice polar, que se denota de esta forma,
Bueno, la notación siempre va a aparecer de esta forma porque eh, el radio siempre va a depender del teta, entonces ya se le da una notación que R va a ser igual a F de teta. De manera más general, se dice que F depende de R de teta, ¿no? Donde consiste todos los puntos P que tiene al menos una representación polar, cuyas coordenadas satisfacen obviamente la ecuación, ¿no? Que como vemos, ¿no? Si tenemos una circunferencia, para poder decir, ¿no?, que esos elementos pertenecen a esa circunferencia, tiene que ser necesariamente solución, ¿no? Solución de esa ecuación, si no, no pertenecen a la gráfica, ¿no? No, dice, para la simplificación en la obtención de curva polar se recomienda seguir los siguientes pasos. ¿Cuáles son los pasos para hacer las gráficas? Primero establecer, ¿no? Primero establecer la extensión, que no es otra cosa que ver de a dónde está variando tanto el radio como el teta. Claro, en principio depende exactamente de ver cómo varía teta, ¿no? Y si yo tengo la variación de teta, ya puedo darme una idea de qué cosa está variando, de dónde está variando el R, ¿no? Bien, que el R puede ser mayor o igual que cero, bueno, puedo tomar el motivo respecto a la simetría, ¿no? La simetría ahí con respecto al polo. Hay que ver interceptos, ¿no? En el caso de interceptos, ¿no? Para interceptos van a ver los interceptos tanto, ¿no?, con el eje polar, ¿no? Porque hay que ver, ¿no? Porque si tenemos acá la gráfica, va a depender respecto al polo, ¿no?, a pi medios, al eje polar, pi medios, entonces hay que ver la simetría en los tres casos, ¿no? En los tres casos. Y también hay que ver, se refiere a esto, el tema de las simetrías, repito, acá, si tenemos, ¿no?, dentro ya del sistema coordenado, acá tenemos el polo, ¿no? Tenemos el polo acá tenemos pi medios, acá un pedazo, ¿no? Acá está. Ahora, pero esto es la simetría. Entonces, en la simetría tienes que ver tres cosas. Respecto al polo, ¿no?, respecto al eje polar, es decir, respecto a la simetría, respecto al eje polar que está acá, eje, paso acá, eje nada más a poner, ¿no? La otra simetría respecto a pi medios, o sea, pi medios, realmente teta, ¿no? La simetría respecto a pi medios, es decir, ver, ¿no?, acá tienes pi medios, y ver la simetría acá, ¿no? Ver la simetría acá. Y la tercera simetría sería respecto ¿no?, al propio polo, ¿no? Con respecto al polo. Es decir, este de acá, porque no se olviden que este es el polo. Este es el polo. Este es el polo, ¿no? O sea, acá tendrías que ver la simetría, ¿no?, respecto al polo. Entonces, en simetrías tendrían que ver estas tres consideraciones, ¿no? Esas tres consideraciones. Entonces, para hacer la simetría respecto al polo, respecto al eje polar, ¿no?, para hacer la simetría respecto al eje polar, lo que se hace es, ¿no?, se reemplaza el teta, ¿no? Se reemplaza el teta por npi, ¿no? Por npi, donde n necesariamente va a ser un entero, ¿no? Es decir, dentro de la ecuación se reemplaza esto y se ve, pues, ¿no? ¿Qué pasa si n pertenece a los enteros positivos dentro de acá? ¿Y qué pasa cuando el n pertenece a los enteros negativos? Entonces, al haber estas dos diferencias, vas a dar cuenta si exactamente hay simetría respecto al eje polar, ¿no? Acá, ¿no? Vas a ver si hay simetría acá. Respecto a pi medios, ¿no?, con respecto a pi medios, se hace el teta, se le hace la variación en este caso, se reemplaza el teta, de teta que va a tener la ecuación, pi medios más n pi, donde de manera similar el n va a ser un entero. ¿Sí? Respecto al polo, se hace R igual a C.
este va por acá, así, este va por acá, y finalmente respecto al polo se hace igual a cero. Entonces, si es igual a cero, vas a ver la simetría, ¿no? Y acá te vas a dar la simetría, vas a dar cuenta que si hay una simetría respecto, ¿no? R, ¿no? Acá está R, y acá queda. Te cuenta la simetría respecto al polo. Y eso se consigue haciendo el R igual a C, ¿no? Ahí vas a obtener. ¿Por? Eso sería respecto a la simetría, ¿no? Respecto a la simetría. El tema de intersectos también, ¿no? Algo parecido, porque hay que ver si hay intersección, eso sería con las simetrías. También hay que ver con respecto a los intersectos de igual forma. Tendrías que ver el intersecto con el eje polar, tendríamos que ver con pi medios, ¿no? Tendríamos que ver si también pasa, ¿no? Pasa por el origen, ¿no? Tendríamos que ver si pasa en este caso, por el polo. Eso también tendríamos que ver, ¿no? ¿Qué pasa con el polo? Bueno, luego dice en la parte 4 dice recta tangente al polo, es decir, ver si por acá, ¿no? Por el polo que está pasando hay una recta tangente. Verificar si el polo pertenece al lugar, ¿no? Entonces para ello necesariamente tendría que hacerse R igual a 0, ¿no? R igual a 0. ¿No? Si es igual a 0, por ahí ver si justamente la curva de lo que estamos graficando en el sistema polar debe pasar por acá, ¿no? Por ahí ya cuando ven el famoso cardioide, ¿no? O puede ser que una circunferencia, ¿no? Una circunferencia que pueda centrar en el origen puede estar pasando así, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La circunferencia. O sea, a eso se refiere recta tangente al polo, ¿no? Se va a pasar por acá, ¿no? Va a pasar por acá, ¿no? Y finalmente ver la tabulación, ¿no? Entonces la tabulación también es clave, ¿no? O sea, de acuerdo a la tabulación, el manejo, por eso le decía el manejo eh, de los ángulos notables, ¿no? Es necesario el manejo de los ángulos notables, ¿no? Necesariamente eso es clave. Bueno, jóvenes, muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Todo claro, profesor. Sí, muy bien. Entonces, yo esto, vamos a ver el siguiente. Por ejemplo, acá tenemos la curva R igual a 2, ¿no? La curva R igual a 2 está representando justamente la circunferencia. Entonces, hacemos R igual a 2, eso es mediante el sistema, que tenemos la representación de ese cambio de variable en realidad, tiene que ver mucho con esto, ¿no? En el X va a ser igual a R coseno de teta, y es igual a R seno de teta, ¿no? ¿Qué pasa, no? Y también veíamos que R va a ser igual a la raíz, ¿no? De X al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, si me dan inmediatamente el R, me dan 2, ¿no? Inmediatamente yo puedo inferir que esto es la raíz, ¿no? De X al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, acá tenemos que 4 va a ser igual a X al cuadrado más y al cuadrado, ¿no? Pues la expresión cartesiana la saco inmediatamente, ¿no? Representa una circunferencia de longitud de radio 2, ¿no? De radio 2, centrada en el polo. Pues acá sí se puede establecer que existe simetría, ¿no? Acá sí va a existir simetría respecto, ¿no? Acá ponemos pi medios por acá. Y se dan cuenta que existe simetría respecto a al eje polar, asimetría respecto a pi medios, simetría respecto, ¿no? Al polo. Pues para este caso cumple ¿no? La simetría con respecto a los tres. Hay gráficos que no necesariamente, como ven en un plano cartesiano, igual, ¿no? Es un ejemplo claro para ver el tema de, por acá está el radio, ¿no? ¿Qué más podemos ver? El tema de las intersecciones, ¿no? Por acá tenemos una intersección con el eje polar, tenemos una intersección con pi medios, ¿no? Pues no tenemos intersección en el origen, no hay, ¿no? En este caso en el polo no hay intersección. Entonces, esas serían las características de esta gráfica, ¿no? De la circunferencia. Y, hombre, y los puntos obviamente van a estar dados de esta forma,
Es decir, todos esos puntos que empiezan a variar de acuerdo a este cambio de variable, este sistema, van a estar dados de esta forma. Es decir, el R se está manteniendo fijo, el R fijo. Entonces, cada vez que varíes el delta, independientemente, te vas a dar cuenta que siempre van a dar puntos de esta forma, ¿no? Sí, cualquiera que sea, siempre da. Entonces sería ahí un ejemplo, ¿no? Haciendo referencia de las características y viendo la extensión, por ejemplo, ¿no? De acuerdo a esa, ven inmediatamente que el R, si queremos ver el tema de extensión, sería R02, en el caso de beta, necesariamente la extensión sería de 0 a 2pi, ¿no? Empieza acá, empieza a variar el ángulo, ¿no? Y se da toda la vuelta. Entonces sería la extensión, ¿no? La extensión del R y la extensión de beta. Eso se puede observar ahí, ¿no? Bueno, es una gráfica básica que se puede generar rápidamente, ¿no? Rápidamente, digamos. Luego dice en un ejemplo 2, la curva, en este caso la curva, nos dan el ángulo, ¿no? En este caso el teta dice que es pi medio. Esto representa, ¿no? Representa una recta, ¿no? En realidad esto nos representa una recta, ¿no? Una recta que pasa por el polo y forma un ángulo de pi tercio radial. Es decir, el ángulo está diciendo que es pi tercio, ¿no? Pues consiste justamente en establecer, ¿no? Los elementos de R y teta, en este caso que el teta va a ser pi tercio, ¿no? Entonces a medida que se va moviendo, ¿no? El R, ¿no? Tanto para la parte, ¿no? La parte de arriba como la de abajo se va moviendo el mismo ángulo, ¿no? En este caso estamos hablando de que acá se da una simetría respecto al polo, ¿no? Respecto al polo. Acá, un ejemplo 3 nos pide, trace la curva cuya ecuación tiene esta representación. Pues acá ya nos van a dar, ¿no? Como la propia función se estableció al inicio, estamos hablando ya de una función que depende ya del ángulo, ¿no? Va a depender el ángulo, es decir, f de R viene a ser justamente toda esta expresión, de teta, ¿no? Va a ser toda esa expresión que tenemos ahí. Pues eso ya va a depender mucho del ángulo, ¿no? Va a depender mucho del ángulo, cómo se mueve, ¿no? Cómo se mueve. Eso va a depender mucho del ángulo, ¿sí? Acá nos dan, ¿no? Que ese R va a ser igual a 2. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para poder hacer el gráfico, tenemos que ver todas las características, los interceptos, ¿no? Las simetrías, o de qué manera. Bueno, si algunos puede ser el caso de que lo pueden llevar al sistema cartesiano y por ahí ayudarse en cierta forma, ¿no? Pero tendrían que trabajarlo, ¿no? De manera ya en el sistema propio de las coordenadas polares, ¿no? El sistema propio de las coordenadas polares. Entonces vamos a ver el gráfico de esta ecuación. Vamos a ver el gráfico de esta ecuación. Okay. Vamos a ver. Bien, vamos a ver. Bien. Para este caso ya lo presento de manera directa, el tema de las simetrías, ¿no? El tema del origen. Por ejemplo, empezamos por el tema de la intersección con el polo. Por ejemplo, acá, ¿no? Con el polo, esto que está acá. ¿Qué pasa cuando el radio es cero? Es decir, este radio es cero, es decir, no hay distancia alguna. Justamente cuando hay distancia alguna, ahí tenemos. El teta está tomando pi medio.
¿no? Es decir, ese ángulo, si lo vemos de esta forma, ese ángulo va a estar acá. Y cuando tomes en la ecuación, ¿no? Cuando tomes en la ecuación, justamente, pi medios, acá va a ser igual a cero, ¿no? Ese ángulo necesariamente tiene que ser pi medios, ¿no? Para que esto de acá, el radio salga a cero. Pues esto vendría a ser justamente esa recta, ¿no? Si es que hay, ¿no? Hablaba de una recta tangente, se refería a esto. Luego empieza la simetría. Luego intersecto con el eje X, en este caso con el eje polar, ¿no? Para el eje polar, ¿no? Para este caso vamos siendo θ igual a cero, y ahí justamente el intersecto viene a ser el P0 que está acá. Porque acá hacemos cero acá, el R nos va a quedar exactamente 2. Y eso si lo vemos como el par ordenado dentro de lo que es polar va a ser exactamente esto, ¿no? Va a ser 2,0. Ya está, ¿no? 2,0. ¿No? Entonces ahí tenemos la relación con el eje, con el eje, con el eje polar. Luego empezamos a ver, ¿se dan cuenta? Ahí hay una especie de simetría, ¿no? ¿Qué pasa si le llamamos, imagínense, el ángulo le empiezan a dar n por n, no, n pi, y empiezan a darle valor? Y ahí se va a poder ir viendo que justamente va a haber simetría. ¿Qué pasa cuando yo le llamo pi tercios? No, el par ordenado va a ser, ¿no? El radio va a ser 1, y el par ordenado va a ser 1 pi, ¿no? Que vendría a ser más o menos esto, ¿no? Viendo esa secuencia. En la gráfica no es muy inmediata. Y ahí vemos este par, este de acá, y de igual forma, ¿qué pasaría si fuera el otro extremo, ¿no? Por acá, que vendría a ser acá 2 pi tercios menos 1, y justamente el radio va a ser menos 1, ¿no? Y así sucesivamente. Acá sería cuando tomamos pi cuartos, ¿no? Hacemos un poco el ángulo, que digamos ven por acá, ¿no? Y vemos que, ¿no? En el reverso acá va a salir radio, no va a salir necesariamente raíz de 2, obviamente acá sería R igual a 2 coseno de, ¿no? de pi cuarto, ¿no? Entonces, ahí por eso le decía, el manejo de lo que es los ángulos, eh, todos los ángulos más conocidos, notables, ¿no? Pues también tiene que ver con el tema de ver los ángulos simétricos, ¿no? Para que puedan establecer la simetría. Pues acá el punto en polares sería raíz de 2 pi cuarto. Como pueden ver ahí, la simetría vendría a ser acá menos raíz de 2, ¿no? Menos raíz de 3 pi cuarto, ¿no? Y seguimos, ¿no? Y al final, justamente se establece, ¿no? Mediante eso, se establece el gráfico como pueden ver ahí, ¿no? Es evidente que es el gráfico de una circunferencia, ¿no? Gráfico de una circunferencia. Muy bien. Y justamente, ahora vamos a ver, ya lo he mencionado, el tema del... Ya está, ¿no? Y ahora, llegando a establecer la ecuación en coordenadas cartesianas, lo que hacemos, ¿no? Simplemente establecer este orden, ¿no? Esta transformación. Ya sabemos que el R viene a ser esto, ya sabemos que el tangente es y sobre x, y es diferente de 0. Entonces acá, ¿no? El R es igual, y acá tenemos un poco de establecimiento, en todo caso, un criterio, de tal manera que le den forma y llevarlo al sistema cartesiano. Como pueden ver, la ecuación que teníamos inicialmente es R igual a 2 coseno de θ. Por acá le multiplico por R y me va a quedar R cuadrado, y de acá 2R coseno de θ. Ya sabemos que el R cuadrado no es otra cosa que X cuadrado más Y. Y acá tendríamos 2 por R coseno de θ. Y R coseno de θ no es otra cosa que X. No es otra cosa que X, ¿no? Y por lo tanto esto simplemente dándole forma, ¿no? Sumando el 2X al otro extremo, sumándole 1 a ambos lados, tenemos que esto es una circunferencia de centro en 1,0 y de radio 1, ¿no? Eso es justamente lo que se establecido ahí, ¿no? Entonces, como pueden observar, graficar ya este tipo de, ¿no? Este sistema, reitero, es el manejo del delta.
manejo de teta, ¿no? Es decir, de los ángulos conocidos. Ahí está el manejo. Si manejan eso, no van a tener ninguna dificultad en hacer esto gráfico. Definitivamente. De cierta forma, ustedes ya conocen. Yo creo que va a ser fácil de hacer eso. ¿De acuerdo? Y jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿O claro, jóvenes? Jóvenes. Sí, profe, todo bien. Muy bien. Entonces vamos a ver unos ejemplos. O unos ejemplos para que lo... En otro caso, por ejemplo, a ver, para llegar un poquito. Vamos a ver unos ejemplos. Acá. Localizar. Déjame para compartir esto. Un ratito. Está. Vamos. Vamos a ver. A ver, a ver. Ya, sí. Bien. Vamos a ver. Uh, Vamos a ver. A ver, localizar los siguientes puntos en coordenadas polares. Localizar los siguientes puntos. Los puntos en coordenadas polares. Siguientes puntos. Los siguientes puntos en el sistema coordenado. En el sistema, en el sistema de coordenadas polares. ¿No? De coordenadas polares. Por ejemplo, ¿no? Que, por ejemplo, el punto A sea, por ejemplo, 3, pi sextos. Punto B que sea menos 4, pi cuartos. Un punto C, punto B, no sé dónde está el punto B. Un punto C, por ejemplo, 2, pi. Un punto D, que sea, por ejemplo, menos 2,5, menos 2 pi tercios. Y un E, finalmente, E, que sea, por ejemplo, el elemento 3,11 pi sobre cuarto. ¿No? C pi sobre cuarto. A ver, ¿no? Como lo ubicarían dentro de lo que es
¿no? Del sistema polar, ¿no? Entonces ahí tendrías que, a ver, ¿no? Establecer, ¿no? Tu sistema polar, que sería así, ¿no? Tenemos el eje polar, bueno, acá consideramos que sea cero, acá pi medio, ¿no? Pongamos un poco por acá, ahí está, ¿no? Está el polo. Y considerando, por ejemplo, que el tema del radio valga en unidades de uno, 2, 3, 4, 5. ¿No? A ver, ¿dónde sería el punto A, por ejemplo? Podemos ver ahí, ¿no? Eh, lo pueden, en todo caso, ¿no? Lo pueden simular, en todo caso, por medio de círculo, ¿no? Es una forma más viable de hacerlo, ¿no? Acá, por ejemplo, en el punto, en el radio 1, puedo simular esto. Exacto. Cuando vaya a 2, y está. Algo así, ¿no? ¿Por qué no? El 3 sería por acá, ¿no? Algo así. Algo. El 4 por acá, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Algo así. Y el 5 puede ser una segunda, ¿no? Sacando el bien, acá estará 0, por acá estará. Si queremos ponerlo acá, que se pi 180 grados. 180 grados, por acá en vez de pi medio podemos poner 90 grados. ¿No? Y por acá sería 270, pi 4. Entonces ahí pueden establecer justamente dónde estará el punto A, por ejemplo, ¿no? El punto A nos dice 3 pi sexto. Hablando de radio 3, luego pi sexto, ¿no? Entonces, más o menos estará por acá, algo así, ¿no? Por acá estará el punto A, por ejemplo, ¿no? Ese sería el punto A, considerando que este es pi sexto, ¿no? Este ángulo de acá. Punto B, menos 4 pi cuarto. ¿Por dónde estará ese punto? A ver qué dice. ¿No? Menos 4. Acá el ángulo es 45 grados. Entonces, como referencia tendría que tomar el que está acá, pues, para ver la simetría respecto al polo. Esto que va, ¿no? 45 grados. Me dice 4, imagínate 4 estará por acá. Este va a ser el R justamente, va a ser 4. Este va a ser el ángulo justamente de 45 grados. 45 para acá. Y tendría que ver el simétrico respecto al polo, ¿no? Estaría por acá. Será 3, 4. Más o menos por acá. Este vendría a ser el punto B, ¿no? Y así, ¿no? 2, pi, por ejemplo, ¿no? 2, pi, ¿quién sería? Tenemos 1. 2, pi, ¿quién sería, verdad? Por acá, ¿sí? ¿Ah? Punto C. Ahí está, ¿no? De cierta forma ahí vamos viendo, ¿no? Cómo se van moviendo de acuerdo, ¿no? A la referencia que nos den, ¿no? De acuerdo a la... Entonces, una forma de verlo es justamente establecer, ¿no? Como especie de curvas, ¿no? De curvas ahí, ¿no? Mediante todo el plano, en cuestión ya de, ¿no? Las variables R y T. Entonces sería ¿no? La simulación de todos los puntos que si quisiéramos ubicarlos dentro de ese sistema. Muy bien. A ver. A ver, si eso es establecido, vamos a ver en la parte donde ya puedan participar ustedes. La parte 2, perdón. La parte 2. Por ejemplo, ayer
hallar las coordenadas rectangulares del punto, rectangulares del punto, por ejemplo, ¿no? Por el punto, supongamos el punto P, que esté dado en el sistema coordenado, ¿no?, polar, 4 bisestos. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuál sería exactamente cartesiano? De que sea A y B. Hallar las coordenadas polares, hallar las coordenadas polares, ¿no?, las coordenadas polares del punto, por ejemplo, del punto está en rectangulares, aquí habla polares, menos raíz de 3 menos 1. A ver, los voluntarios, ¿no? ¿Cuál sería el primero? Ahí está, muy bien, James. Ujú. Ya, equivale X, ajá, claro, equivale 2 raíz de 3. Exacto, y en el caso de Y, que sería 4 seno del ángulo, ¿ya? Por lo tanto, eso cuánto vale 2, ¿no? Exactamente, eso vale 2. Por lo tanto, ese par ordenado del sistema cartesiano, ¿quién es? 2 raíz de 2,2. Ya está, ¿no? Y el otro, a ver, pues ahí, reitero, el manejo de los ángulos es clave, ¿no? Si manejan los ángulos no tiene problemas. Teta, ¿cuánto vale? 3, ¿cuánto? Claro, en el segundo sale que el X es raíz menos raíz de 3 y el Y vale menos 1. Radio vale 2, muy bien. Radio vale 2. Ya, bisesta. Pero hay que tener en cuenta que el X es negativo. Está por allá, el Y también está por abajo. Entonces, si quiero hacer una relación entre el plano cartesiano y el plano polar, ese punto es negativo. No sé si están de acuerdo que sea bisexto. ¿Qué dice? Profesor, entonces sería menos pi sexto, ¿verdad? El ángulo. Claro, en todo caso, 7 bisestos, ¿no? O sea, por ejemplo. Ajá. O sea, tiene que ver ahí. Ajá, ahí no dice Luz María, 7 bisestos, ¿no? Exactamente. Pues tiene que ver mucho esto, ¿no? Tiene que ver mucho el punto donde está ubicado. Entonces, para tomar ¿no?, la decisión de a dónde va el ángulo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Ojo con la ubicación del punto, ¿no? Pues estamos hablando del tercer cuadrante, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Tercer cuadrante. Entonces, de acuerdo al punto en cartesiano, ¿no?, te ubica de cierta forma el cuadrante. Entonces, de acuerdo a eso, toma la decisión dónde está el teta, ¿no? Toma la decisión dónde está el teta. Ojo con eso. Sí. ¿Qué más, Juan? ¿Qué más?
Y, a ver. A ver, un ejemplo más. O sea, inmediato, se olvide, que creo que es la parte A es inmediata, porque solamente toma como referencia el sistema y simplemente reemplaza y se acabó, ¿no? Entonces acá no hay mucho que hacer, es inmediato. Acá sí tienen que tener cuidado con el tema de la ubicación del punto donde se ubica, ¿no? Entonces, ojo con eso. Ojo con eso. Cuidado. Vamos a ver otro ejemplo, a ver qué es. Ahí. ¿Qué pasaría? Ahora, ¿qué pasaría? 3, por ejemplo, 3. 3. Por ejemplo, determinar las ecuaciones cartesianas de las siguientes, determinar las ecuaciones cartesianas de las siguientes expresiones, ¿no? De las siguientes expresiones en polares. Por ejemplo, está acá, R igual a 4 seno de teta, de A, y B que sea, por ejemplo, R igual a 2 sobre 2 menos coseno de teta. También las ecuaciones, en este caso cartesianas, de estas dos expresiones que están polares, obviamente. ¿Cuál sería? A ver, los voluntarios. Bien, ya sabemos que el X está representando R coseno de teta, el Y es igual a R seno de teta. También sabemos que el R es igual a la raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado, ¿no? También sabemos que tangente del ángulo es Y sobre X. Pues estas son las referencias del sistema, ¿no? Para hacer ese cambio, ¿no? A ver, ¿cuál sería la primera? A ver. Ya la parte B, muy bien. Ya, X igual a 2, muy bien. Ujú. Ya, 4. Ajá. Muy bien. Ajá. Sí. ¿Y esa es la ecuación de qué? Bueno, sí. O sea, ¿qué ecuación sería? Entre el plano cartesiano.
Le da una circunferencia. Una circunferencia. Mm. ¿Qué dice? ¿Será una circunferencia eso? Me parece que no. ¿Ah? No, profe. ¿Qué viene a ser? Es geometría analítica. ¿Qué cosa es eso? Es una elipse. Pues tú vas a tener el coeficiente, el coeficiente del X no es diferente al coeficiente del Y. Entonces, con son coeficientes diferentes, te va a dar una elipse. O con eso. ¿Eh? Si fuera el coeficiente del X del término cuadrático más el término, ahí sí es una circunferencia. Pues acá, ojo con eso. ¿Eh? Acá al final lo que le está quedando a su compañero es 3x al cuadrado más 4y cuadrado, ¿no? Menos 4x me parece que sale. Menos 4. Entonces, estos coeficientes son diferentes. Como estos coeficientes son diferentes, de hecho que me sale una elipse. Me sale una elipse. Obviamente, ¿cómo está centralizado? Bueno, hay que darle forma, hay que completar acá, tanto para el y cuadrado como para el x, ¿no? Se da cuenta que está centrado, de hecho que está centrado para y cero. Tendrías que darle, ¿no? Acomodar el tema del x, y ahí van a ver cómo se establece el elipse. Ajá, muy bien. Eso sería la ecuación del elipse. Ajá, allá, muy bien. El otro está poniendo, que sale ahí, una circunferencia, ¿no? ¿Cuál es el centro de esa circunferencia? X al cuadrado más y menos 2 me parece que sale. Y menos 2 elevado al cuadrado igual a 4. Listo. Puede ser 4 allá y 4. Pues ahí acá sí es una circunferencia, ¿no? Se puede evidenciar ahí. Es una circunferencia. ¿No? Entonces estoy acá en el cartesiano, pongámoslo arriba, y no es otra cosa que x al cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual a 4. Y en el otro, si quieren este lo pueden dar forma. Acá, ¿no? Pueden darle forma ahí, ¿cómo sería en paso ahí lo es porque le dan forma? X al cuadrado más 4y al cuadrado menos 4x más 4 igual a 0. Elipse, ¿no? Es una elipse y arriba es una circunferencia. Bien, entonces todo depende de esto, ¿no? Cómo esto de acá le den forma dentro del procedimiento para que al final tengan la ecuación cartesiana. ¿De acuerdo? No, porque si se dan cuenta, llevarlo de acá para acá es mucho más viable, ¿no? Si le dicen, le dan la ecuación de acá, llevarlo al sistema de coordenadas, ¿no? El sistema de coordenadas polares, inmediato, porque reemplazas el X, ¿no? Mediante esta representación que está acá, este cambio, en cierta forma, un cambio variable, inmediatamente consigues esto. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Imagínense, una ecuación que siempre es clásica, la van a ver siempre. Vamos a borrar los dibujos, que ven ahí, es una elipse. ¿No? A ver. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría lo contrario, ¿no? Por ejemplo, sea la ecuación en coordenadas cartesianas, ¿no? Por ejemplo, 3, 4, no sé cuánto es, 3, 4. 4, por ejemplo. Dada la ecuación, esta ecuación, por ejemplo, x al cuadrado más y cuadrado, y esto al cuadrado va a ser igual a un a elevado al cuadrado multiplicado por x al cuadrado menos y cuadrado. Da esa ecuación, ¿no? Da esa ecuación, determine, ¿no? Determine la ecuación polar. La ecuación polar. No, este es al revés, ¿no? Vean esto y te dan cuenta, es inmediato. Simplemente lo que tienes que ver es x, cuánto valía. Va a ser r, no se olviden r,
coseno de teta y R seno de teta. Reemplazan y ¿qué le va a dar? Este de acá es una ecuación famosa. Es la famosa Lemiscata de Bernoulli. Lemiscata de Bernoulli. Un matemático de toda una familia de matemáticos. Parece que fueron humanos. Una familia de matemáticos, la familia Bernoulli. Ellos lograron graficar esa ecuación, ¿no? Si ustedes meten esa ecuación en el sistema acá, considerando que algún, considerando que la positiva, obviamente, la que sea positiva, ¿no? A ver, si eso lo meten al sistema, a ver, polar, ¿cómo les queda? A ver, ¿no? A ver, ¿cómo les queda en polar? Recuerden, de inmediato, ¿verdad? De inmediato, que esto de acá, ya sabes, ¿no? Que esto de acá, cuando lo pones acá, mediante el sistema, sabes que te sale R cuadrado, al cuadrado, ¿no? Porque esto sería A cuadrado. Y en el otro extremo, ¿qué te va a quedar? El caso de X es inmediato. R cuadrado, ¿no? Coseno cuadrado de teta, menos R cuadrado, seno cuadrado de teta. Fácilmente acá va a quedar A cuadrado, puedes factorizar el R, A cuadrado, y acá te va a quedar coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta. El R se va y te va a quedar R cuadrado igual a A cuadrado. Y acá, bueno, identidad trigonométrica. Esto que es igual, a ver, ¿alguien se acuerda? Coseno de 2 teta. Coseno teta. Bien, entonces ahí nos está quedando, esa sería la ecuación de la Lemiscata, ¿no? Para un A positivo, es decir, ese A puede variar, ¿no? Si ya le llamas 1, por ejemplo, te quedaría que R va a ser igual a coseno de 2 teta. Si A vale 1, ¿no? O sea, R positivo. Entonces, este de acá, ¿qué cosa es? La Lemiscata de Bernoulli. A puede ser 2, ¿no? Cuando sería A1. Cuando fuera 2 sería R cuadrado igual a 4 coseno de teta. Coseno de 2 teta. Justamente acá, como este es R, acá tendrían que ponerle, ¿no? Más menos, si quieren, ¿no? La raíz de quién, de toda esta ecuación. Entonces, cuando ponen más menos, se le dan dos hojas. Ahí las hojas de. Acá puede ser 2, ¿no? En este caso. 2 coseno 2 teta. Acá. Entonces ahí ve, ¿no? Cuando el R va a ser positivo, cuando el R es negativo. Entonces va a depender, obviamente, del teta. Es una de las famosas gráficas polares, ¿no? La Lemiscata de Bernoulli. Dale una mirada a ver al gráfico ahí. Mira, Gorgons. Muy bien. Muy bien. Hasta acá todo claro, jóvenes. A ver, ¿cómo? A ver, ¿cómo tocas una más? Una más para. Si quisiéramos establecer 5, 5, si quisiéramos establecer la distancia entre dos puntos en coordenadas polares, distancia entre dos puntos en coordenadas polares, en coordenadas polares, coordenadas polares. Listo, ¿no? ¿Cómo se lograría establecer la distancia? Por ejemplo, si tuviéramos el siguiente punto, ¿no? Distancia entre los, por ejemplo, ¿no? Sean los puntos, por ejemplo, el punto P que sea menos 3, 5 pi sobre 12. 5 pi sobre 12.
Acá. 5pi sobre 2, por ejemplo. Es el punto P. Y el punto Q que sea, por ejemplo, 5. Y por acá tengas pi cuartos, ¿no? Esos son los. Entonces, ¿cómo determino la distancia de eso? ¿No? La distancia de esos dos puntos. ¿No? Es decir, en cierta forma estás hablando de dos puntos, el punto A que sea en R1, teta 1, por ejemplo. El punto Q que estamos hablando de un R2, Q sub 2. ¿Cómo establecemos eso dentro, no? Dentro del polar, ¿no? Siempre referencia a los ejes, a 0 grados, ¿no? Cómo establecemos esos puntos, ¿no? Esto de acá los identificas y cómo establecemos esa distancia, ¿no? Entre esos puntos, pero ya en el sistema polar, ¿no? Volumen coseno. Claro, con el coseno, exacto. Entonces la distancia de eso viene a ser la raíz, ¿no? Sería la raíz de los radios, R1 al cuadrado, más R2 al cuadrado, menos 2 veces R1 y R2, y coseno de teta 2 menos teta 1. Como justamente es la distancia entre dos. Con este problema. Creo que sale la distancia entre los puntos cartesianos. De acuerdo a eso, ¿cuánto sería esa distancia? ¿Ve? Las teta 2 acá. Q doble. Las teta 2. Ah, a ver, ¿cuánto sería eso? ¿No? Y sucede, bueno, para hacer esa demostración, la ley de coseno. La ley de cosenos en un triángulo, ¿no? Es decir, agarra, ¿no? Una cosa así, para hacer la demostración de esto. Necesarios. Por acá, por ejemplo, por acá puedes tener el punto P, ¿sí, no? Acá. Por acá es R1, por acá es R2, y por acá está la distancia, ¿no? Y por acá estará teta 1, ¿no? Consideramos que este es el teta 1, por acá está el teta 2, ¿no? Ya, ¿no? Pues ahí se trabaja eso para hacer ley de, ¿no? Ley de cosenos en el triángulo. En el triángulo acá sería acá, o acá sería O. En el triángulo OPQ. El triángulo OPQ, si quieren verlo A, P o Q, ¿no? Acá el triángulo sería P o Q, ¿no? Entonces en este triángulo, por la ley de coseno, puede llegar a eso. Ley de coseno. Esto ya lo conocen. Si quieren ver la demostración, ahí sale. Muy bien, ¿cuánto sale esa distancia? A ver. Cálculo, pues, cálculo nada más. ¿Cuánto sale la distancia? Les escribo. ¿Nada? Ah, fácil, ¿eh? Y tiene que reemplazar nomás. ¿Cuánto vale? Sería 3 al cuadrado 9, más 5 al cuadrado 25, más cuánto, menos cuánto, menos o más, a ver, menos 2 veces R1 por R2, que se va a hacer más. Sale 7.7447. Mm, creo que sale 7, ¿eh?
me parece. Ah, sí, sí, sale 7 todavía. Pero son los decimales. ¿Decimales sale? Pues no sale 30 y sería 5 por 3, 15. 15 por 2, 30. Sí, más o menos sería así, ¿no? Acá sería, el primero sería 9, más 25, más 30, ¿no? Claro, por ahí sería 5 por 3, 15, por 2, 30. Positivo, ¿no? Porque tiene que ser menos, con el menos hace más. ¿Coseno de qué ángulo? ¿Cuál es el ángulo que están considerando? 30. 30, claro. Bisestos, creo, ¿no? ¿Sí? ¿Sale 7 y algo o 7 exacto? 7 y algo. Ah, Coma 74. ya. Sí, pero sale con raíz de 3, pero no. Ah, ya. Ya, bueno. Entonces sería, en todo caso, la distancia entre dos puntos, ¿no? Entre los puntos, ¿no? La distancia entre dos puntos. ¿Y qué más tenemos ahí? ¿Cómo fue la pregunta? ¿No importa qué resta de ángulos tomes? Tú tienes que tomar referencia a los puntos. Es como agarrar acá, ¿no? Yo te digo, en el Claro, plano, pues. claro, en el plano cartesiano, tú tienes dos puntos. En el plano cartesiano, si estás hablando de distancia, tienes un punto acá P y un Q, ¿no? ¿Importa el orden o no sé? ¿Tú qué dices? No sé si, a ver, inténtalo si cambias los ángulos, que cambia la distancia. Esa sería la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si le hacen forma alterna? ¿Cambia la distancia? ¿Qué es? No, no cambia, bro. No cambia, claro. Está hablando de distancia, la distancia no va a cambiar. No va a cambiar. O no, porque no tendría lógica, ¿no? Imagínate, ¿no? Tomamos este punto en este orden, ¿no? Y la distancia no te va a salir menos si lo tomas de acá para acá. No tiene sentido. No va a cambiar. Definitivamente no cambia. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Jóvenes, a ver, ¿qué más? Creo que hasta ahí ya estamos, ahí. Muy bien, entonces, como pueden evidenciar, el manejo ahí de ángulos es clave, ¿no? Para ver el tema de extensiones, para ver el tema de asimetrías. Pues es clave eso, ¿no? Si tienen eso, no van a tener dificultades, ¿no? Porque de acá ya lo que viene es encontrar áreas en el tema de coordenadas polares, ¿no? Encontrar áreas, y ahí ya va a ser cuestión ya de manejo. Para encontrar áreas, lo que hay que ver es la intersección ya de curvas en el sistema polar, ¿no? ¿De qué manera intersectamos dos curvas? La intersección es de manera similar a lo que se hace en cartesianas, igual a las ecuaciones, y ya está, ¿no? Entonces ahí no hay mucha novedad, se puede decir así. No hay mucha novedad. Muy bien. Muy hijo. En todo caso, acá, a ver, déjenme convertir. Acá hay unos ejemplitos, por favor, los así. En la última parte. Hay unos ejercicios, acá dice grafique, ¿no? Hay unos puntos ahí para que grafiquen. Eh, Osqueje la región de plano que consigue todos los puntos. Eso es lo que habíamos justamente establecido. No traten de hacer ahí que satisfagan esas condiciones. Acá identificación de curvas, que más o menos es lo que hemos estado haciendo. Entonces, hacer esto, ¿no? Tener ¿no? La variación, por ejemplo, la primera es R cuadrado igual a 5, ¿no? Que significa eso. Inmediato, ¿no? Y bueno, acá, esto de acá llevarlo a polares. Es inmediato también, ¿no? Es inmediato. Muy bien. Muy bien. Eso sería con respecto a lo que es el tema el sistema de coordenadas polares. Y obviamente, acá ya tenemos que ver el tema del área, ¿no? Tema de área. Tema de área. Vamos un ratito.
Más bien que hacer la misma consulta. Mañana, después de las 8 ¿tienen clase? Sí, profe. En mi caso sí, profe. El miércoles, ¿no? En Claro, mi caso no, bien. profe. Ah, no, si uno tiene clase ya fue. ¿Hoy ya tienen clase a partir de las 6? Sí, profesor. ¿También? Sí, profesor, de 6 a 10. Ah, ahora qué hago. Ya, en todo caso, ¿Qué, profe, recuperación o seminario? no, lo que pasa es que mañana tengo un inconveniente a las 6 y voy a empezar la clase a las 7. Por eso le decía para correr una hora de 7 a 8, de 7 a 9. Sí, no puedo. No sé si habrán alumnos que tengan clases más allá de las 8. Claro, por eso que quería, en todo caso, hoy tenemos que unos minutos, voy a avanzar la otra diapositiva y mañana lo complemento. Sí, lo que pasa es que mañana tengo un inconveniente a las 7. Estoy un poco ahí con la salud, igual tengo una cita a las 7. Y por eso quería, a las 6, perdón, y a las 7 me desocupo. Yo quería ver si ahí no me acuerdo una hora, pero si no pueden ni hablar. Ya, vamos a quitar. A ver, ahí está. Aquí todo. Vamos lo que nos falta, ¿no? Vamos a ver. Profe, ¿y si recuperamos el fin de semana? ¿Cuándo puede ser? El viernes. ¿Qué Claro, puede ser? viernes. Por la tarde, pero no sé si todos podrán. El viernes Paso. tenemos clase con profesor Cutipa de 4 a 6, de 2 a 4, perdón. Ya, y de ahí ya no tienen Y clase. de ahí no sé si alguien tiene algo. Puede ser, puede ser. O sea, una hora, pues mañana, como le digo, puede ir a partir de las 7 hasta las 8. Por eso decía, si tenía, hoy día yo, por ejemplo, pensaba, si no tenía clase a las 6 hacer media hora más, ¿no? Y el día de mañana media hora y ya complementamos. No sé, pues, pero si no pueden ni hablar. Acaso ya el día viernes. No sé, ¿cómo están de tiempo el día viernes, joven? Para superar la hora. Creo que algunos compañeros tienen clase hasta las 6 del viernes, entonces a partir de las 6 sí sería una hora para recuperar. El día viernes. Ujú. De 6 a 7 sea recuperación. Ya, ya. Todos quedamos el viernes, no tengo problema. Entonces mañana yo les hago de 7 a 8 y el día viernes. Claro, alguien si tiene algo que decir. ¿Perdón? ¿Todos están de acuerdo con el viernes? Para esa horita que mañana hay un inconveniente. Sí, profesor, yo sé. Sí, bueno. No quiero que diga, no, que no puedo. Mañana es la clase a las 6 o las 7, profe. No, por eso le digo, yo mañana voy a poder a partir de las 7. Pasa que como le digo, tengo un inconveniente de salud y yo voy a estar hasta las 7, yo me puedo integrar a la clase. O sea, mañana hacemos clase de 7 a 8. De 7 a 8. Y una horita más la haríamos el viernes. Como dicen, de 6 a 7. Por eso, todos, no sé si la mayoría puede, ¿verdad? O bueno, todos, la idea es que todos puedan, no es que la mayoría. ¿Sí? Yo sí puedo, profe. Todos están poniendo que sí en el chat. ¿Sí? Ah, ya, entonces bacán. Entonces el viernes lo hacemos de 6 a 7. Quedamos, anoten ahí. Viernes de 6 a 7 p. Muy bien. Ya. Así queda. Muy bien. De todas maneras vamos a avanzar acá. Un avance. Siguiendo ahí a ¿no? La secuencia de lo que es polares. Tenemos intersección de curvas en coordenadas polares, una vez que ya sabemos cómo, ¿no? Cómo graficamos una ecuación polar. Luego tenemos para rectas tangentes y áreas, ¿no? Y con ello terminamos el tema aplicativo, ¿no? De esta sección. No, igual como les hacía referencia, ¿no? La misma dinámica que hacían en cálculo diferencial, ¿no? En curvas, simplemente lo que hacen, igualan las ecuaciones y de ahí hay que ver los puntos donde justamente ahí se corte, ¿no?
Entonces, la idea es la misma, ¿no? Tenemos el sistema, ya sabemos que el sistema siempre va a estar con el eje polar, el polo y pi medio, ¿no? Siempre va a ser clásico. Entonces, el ángulo, no se olviden, siempre va a ser el ángulo, va a estar en sentido antihorario. Por acá se puede presentar de esta forma el punto, ¿no? No se puede ser una forma, ¿no? Y no necesariamente sea un solo punto, puede ser varios, ¿no? Así como vía obviamente, lo que le digo en cálculo diferencial, ¿no? Cuando reemplazaban dos ecuaciones. Bueno, ahí obviamente el radio, ese radio o ese punto, de hecho, al ser intersección, tiene que pertenecer a las dos curvas, ¿no? Una cuestión natural, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Encuentre la intersección entre las curvas R igual a coseno θ y R igual a pi medio, por ejemplo, ¿no? Esto, por ejemplo, tiene que ver el gráfico, qué cosa es esto, ¿no? CR cuadrado, ¿no? Por ejemplo, ahí, ¿no? ¿Qué hacemos? Igualamos, ¿no? Lo que le digo, igualamos las dos ecuaciones, coseno θ igual a un medio. Entonces, para que eso me dé la forma del ángulo, esto debe tener esto, ¿no? 2k pi más pi tercio. Y de ahí pasa, ¿no? Θ entre 2 y te va a quedar esa forma, ¿no? Donde k necesariamente es un entero. Ya están los puntos, ¿no? Ya están los puntos. Entonces tiene que verse una manera de que, obviamente, cuando empieza a darle valores de k, ¿no? Que se van a repetir eso, ¿no? Y tenemos 4 puntos, por ejemplo. 4 puntos, ¿no? 4 puntos. Dice, los otros 4 puntos, dice, ¿no? Ahí está. Se obtienen, dice el restante, se obtienen por simetría o resolviendo las ecuaciones, ¿no? Ahí está, ¿no? Como ven acá. Entonces, reitero, acá ya es cuestión ya de, ¿no? De manejo del tema simétrico, respecto al polo, respecto a pi medios. Entonces, son los puntos, los tres, ¿no? Es decir, acá las referencias para hallar el tema de, ¿no? De las intersecciones es clave. ¿Cuáles son las referencias que ver, ¿no? El eje polar, ¿no? Tenerlo como referencia, el pi medios y el polo. Bueno, esas son las referencias para establecer, ¿no? Los puntos justamente, hallar ahí los puntos de intersección entre las dos, ¿no? Entre las dos curvas, ¿no? Eso es clave, ¿no? Establecer esa relación, tener como referencia, me refiero. ¿De acuerdo? Y ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está. No se olviden, ¿no? Esta es la gráfica, ¿no? Esta es la gráfica. ¿Cuenta? Como una especie de rosita. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué pasaría si R aumenta a 3? ¿Qué pasaría con la gráfica? ¿Qué dice? ¿Qué pasaría si R es igual a coseno de 3θ? ¿Qué aumentaría? Y dijo, joven, ahí. ¿Qué pasaría si solamente, por ejemplo, fuera R igual a coseno de θ? ¿El ángulo? ¿Ah? Es decir, acá, ¿no? En cierta forma, ¿no? Dándole una inducción, ¿no? ¿Qué pasaría si el R, es decir, ahí, ¿no? Una forma de ver, ¿no? ¿Qué pasaría si R es igual a coseno de θ? Si R es igual a coseno de 2θ. Y si R es igual a coseno de 3θ. Y si R es igual a coseno de 4θ. ¿Cómo va modificando el gráfico? ¿No? ¿Qué dice? ¿No? ¿De qué manera va cambiando? Cuando es par y los pétalos también, el número de pétalos también es par. Claro. Pues ahí, ajá, exacto. De acuerdo a eso, el ángulo va aumentando los pétalos. Acá es θ, ¿no? θ. Entonces, en cierta forma, digamos, dice como acá cuando es par,
cuando es par impar, de cierta forma se genera todo un patrón, pues, ¿no? Todo un patrón ahí de, a medida que vas aumentando, ¿no? El ángulo, ¿no? Se va aumentando el ángulo. Obviamente, pues, eso lo van haciendo a partir de la práctica, ¿no? A partir de la práctica. Y es evidente que el otro, pues, acá está, pues, evidente que el radio, obviamente, es, ya el solo hecho que le den el radio un valor, ya es un círculo, ¿no? Un círculo. Y de hecho que va a estar centrado, pues, ¿no? Porque va a estar centrado, ¿ves? Que va a estar centrado en el origen. Y ahí tenemos, ¿no? Se dan cuenta los puntos de intersección. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 puntos de intersección, ¿no? Bien, bueno, estamos 8 puntos. Luego dice recta tangente a curvas polares, ¿no? Recta tangente a curvas polares, CL, la recta tangente a la curva en el punto P, entonces la pendiente de la recta estaría dado por R igual a F teta, ¿no? ¿Está? Entonces por acá estará, ¿no? ¿No? Solamente la tangente, ¿no? ¿No? Donde R bien no es otra cosa que la derivada de, ¿no? de la ecuación con respecto al ángulo. Como pueden ver ahí sería, ¿no? R', ¿sí? De esa forma se determina la pendiente, ¿no? De la pendiente de esa recta. Bueno, muy bien. Dice, las rectas tangentes horizontales se localizan al determinar, ¿no? Igual cuando vemos, ¿no? Horizontales, ¿no? De cierta forma paralelas al eje polar, ¿no? Paralelas al eje polar. Dice siempre y cuando que el diferencial de x con respecto a θ sea diferente de c, ¿no? O sea, ahí como, ¿no? Como se ve cuando veamos la derivada de funciones reales, ¿no? Con el tema de la pendiente, ¿no? ¿Qué pasa cuando la pendiente se hacía cero? No hay pendiente, entonces es una recta paralela al eje x. Y acá dice, obviamente sea paralela al eje polar. ¿No? Siempre y cuando dice que esto de acá sea diferente de cero. ¿No? Porque en cierta manera es un cociente, ¿no? Tienes un cociente. Muy bien. Las rectas tangentes, dice, verticales se localizan en los puntos cuando el diferencial de x con respecto a z igual a cero. Siempre que el diferencial de x con respecto a y diferente de cero, ¿no? 3. Las rectas tangentes en el polo se obtienen cuando R, ¿no? Igual a cero, ¿no? ¿Se acuerdan que en su momento hablábamos cuando pasa por el origen la gráfica? Pues ahí vas a obtener una recta tangente. Luego la pendiente de la recta será igual a la tangente de θ, siempre que esto sea diferente de C. Bueno, en todo caso son observaciones que se pueden encontrar dentro de lo que es determinar rectas tangentes, ¿no? A una determinada curva de manera polar. ¿No? Dice ángulo entre una recta tangente y la recta radial. Consideremos sea un punto cualquiera, excepto el origen, pues si ese punto no debe ser el origen de la curva en el sistema polar, R igual a de θ, ¿no? Y si phi es la medida del ángulo entre la recta tangente P, la recta tangente en P, la recta tangente OP, a venir ahí, OP, en este caso, P, ¿no? Ahí está, este se refiere a este phi, ¿no? El phi es la medida entre el ángulo entre la recta tangente en P y la recta radial, ¿no? Recta radial se refiere a esto que está acá, ¿no? Ahí aparece, ¿no? La tangente de ese ángulo va a ser el radio sobre la derivada, es decir, la derivada de la
ecuación, donde obviamente el R va a ser el diferencial de R con respecto a θ. De esta manera tenemos el ángulo, ¿no? El ángulo que está constituido entre esa recta tangente y la curva, ¿no? La curva de ahí. Muy creo que por acá nos quedamos. Acá nos faltaría encontrar unos ejemplos de esta parte. ¿No? Unos ejemplos de esta parte. Está cómo se determina la pendiente. Es un cardioide. Y acá. Y ahí ya vemos, ¿no? Una vez que tenemos eso, entramos a áreas. No, eso creo que yo creo que ya el día de mañana yo termino la teoría de esta semana, porque la semana estamos viendo todo lo que es sistema polar, y el día viernes en todo caso haríamos no, especie de problemas, ¿no? Problemas ya con los... Obviamente el día de mañana ya termino prácticamente la teoría, porque esta semana nos toca todo lo que es el sistema polar, ¿no? El día viernes hacemos unos problemas. Eso creo que va a preparar unos problemas mañana, y los vemos el viernes. Eso creo que voy a hacer más, para que sea más beneficioso para usted. ¿Sí? Y avanzar. Otra es que ya el viernes, sí, porque acá nos falta todo lo que es volúmenes, usando el método del anillo, disco, corteza cilíndrica y longitud de arco. Yo creo que mañana termino con esto y el día viernes empezaremos ya con ya coordino en todo caso con el profesor Miguel para que les haga problema de esta parte. Y el día viernes arrancamos sí, mejor así. Mañana terminamos con la teoría, ¿ya? Mañana terminamos con la teoría de esta parte y el día viernes, en la hora que arrancamos con lo que es ya aplicaciones, ¿no? De la integral, y ahí vamos a ver volumen de revolución, corteza cilíndrica, el disco, ¿no? El método del disco, y ¿cuál de ahí? El método del anillo, ¿no? Las arandelas, famosas arandelas. Y ahí en esa parte cerramos con longitud de arco, ¿no? De una curva. Porque ¿cuántas semanas de clase nos quedan a propósito? 2 creo, ¿no? Nos queda 2 creo. Sí. Así que arrancamos el día. Así vamos a quedar. Muy bien, vamos a pasar lista. Mañana cerramos esta parte. Reitero, coordino con el profesor Miguel para que les haga todo un problema de esta parte. Sí, 2 semanas quedan. 2 semanas. Y la otra semana me parece que hay práctica. Muy bien. Orsi. Nos dice Mesa, ¿cuántos temas más? Nos falta todo lo que es volumen de revolución, longitud de arco y cerramos con las aplicaciones, un poco la física, trabajo y presión. Y el último tema es serie de Taylor. Pero es una cosa de extensión nomás. Serie de Taylor no es otra cosa que extensión de la derivada. Pues. Así que eso no es muy ajeno a ustedes, el tema de la serie de Taylor. Es una extensión de la derivada, ¿no? Hay funciones que se pueden ver mediante una
¿no? Una serie, ¿no? Por medio de infinitas derivadas. Ese es el último tema, serie de Taylor. O sea, básicamente que lo que nos falta de acá es el tema de aplicaciones, ¿no? El tema de aplicación de polares, que vemos mañana, y luego vemos todas las aplicaciones de la integral definida, que es meto el disco, anillo, la corteza cilíndrica, longitud de arco. Esas serían las, ¿no? Las aplicaciones, lo que es integral definida. Y cerramos con una aplicación un poquito a la física, es el trabajo, ¿no? Y presión, ¿no? En este caso, ¿no? Trabajo de una cierta fuerza que se establece a una partícula como se mueve. Y con la CDT lo cerramos. Así que eso es lo que faltaría. Muy bien, Abad Alfaro, Presente. Acosta, Presente, profesor. Aliaga, Presente, profesor. Astoquilca, Presente, profesor. Vallarta, Presente, profesor. Campos, Presente, profesor. Chaña, Presente, profesor. y ahí está, Chanca, Presente, profesor. Ximena, Presente, profesor. Gerardo, Presente, profesor. Gil, Presente, profesor. Gómez, Presente. Gómez Melchor, Presente. Herrera, Presente. Guamán, Guamaní, Presente. Guayguala, ahí está, Howard, tampoco, Lara, estos son vecinos, Malacas, Presente. Mantari, Presente, profesor. Mejía, Pinto, Mejía Bárbara, perdón, Presente. Mejía Pinto, ¿dónde está? Muñante, Presente, profesor. Paitamala, Presente, profesor. Palomino, Presente, profesor. Paquiauri, Presente, profesor. Quispe Guayamis, Presente, profe. Quispe Paliza, Presente, profesor. Rey Barba, Presente, profesor. Rey Romaní, Presente, profe. Sabino, Presente. Samaritano, Taco, Presente, profesor. Torres, Presente, profesor. Vances Presente, profesor. y Vázquez. Reitero, Samaritano, Mejía Pinto. Profesor, en Mejía Pinto se le da la luz antes de que llame lista. Ok. Lara, Howard, Paiguala. Ahí está, ¿no? Muy bien, jóvenes. Por favor, mañana nos encontramos a las 7, ¿ya? Por favor. ¿Ya, jóvenes? Ok, profe. Ok. Chao, Ay, jóvenes. Bye, bye. profesor, todas las PPTs, por favor. Sí, ahorita va a subirlos para que ya vayan a ir repasando. Sí, está bien. Ya, joven. Nos vemos mañana. Ya, gracias. Cuídense. Gracias. Chao.